Hay traiciones tan viles, tan retorcidas y carentes del más mínimo temor de Dios, que ni toda el agua del Guadalquivir podría lavarlas. A veces, solo el fuego más inclemente puede purificar tanta desvergüenza y limpiar de una vez por todas el nombre de una familia. Las llamas devoraban con furia ciega la noche andaluza, alzándose como lenguas del mismísimo infierno sobre el tejado de la majestuosa y centenaria hacienda familiar. El ensordecedor crujir de la madera, vigas nobles talladas a mano por los abuelos de sus abuelos, resonaba como un lamento desgarrador a través de las infinitas colinas de olivos. Aquella tierra bendita, regada durante tantas décadas con el sudor, la fe y la sangre de gente honrada, ardía ahora sin piedad por culpa de la codicia insaciable de un forastero. Y allí, de pie en el corazón exacto de aquel infierno asfixiante, donde cualquier otra persona habría corrido despavorida suplicando por su vida, estaba ella, doña Carmen. Su rostro, marcado por los profundos surcos que solo dejan las penas silenciadas y los sacrificios de una vida entera, no reflejaba ni un solo ápice de terror. Al contrario, bajo la luz rojiza y salvaje del incendio, en sus ojos cansados brillaba una paz sobrecogedora, una serenidad que helaba la sangre. No daba un paso atrás, no pedía auxilio. Con las manos curtidas, entrelazadas fuertemente, aferradas hasta lastimarse a un viejo rosario de madera, movía los labios en una plegaria silenciosa. Estaba entregando su alma y su veredicto final a la infinita misericordia del Señor. ¿Qué clase de monstruo arrincona a una mujer de su edad hasta obligarla a prenderle fuego al trabajo de toda una vida? Qué profunda tristeza da ver cómo en estos tiempos el respeto a las canas se ha perdido por completo. Vivimos en un mundo donde un papel mojado y un puñado de euros parecen valer muchísimo más que la sangre, la decencia y la familia. Ese desalmado de Alejandro, un hombretón engominado, de traje caro pero con el alma completamente podrida, pensó que podría pisotear el honor de su casa. Creyó que forzar a su niña Elena a un matrimonio sin amor, robarle su legítima herencia y salirse con la suya sería pan comido. Para ese canalla, una viuda vieja no era más que un trasto inútil, un estorbo fácil de barrer bajo la alfombra de su inmensa soberbia. Pero se equivocó. Vaya si se equivocó de mujer. Doña Carmen no iba a permitir jamás que las garras de ese sinvergüenza profanaran la sagrada memoria de su hermana fallecida, ni que arruinaran el futuro de su única sobrina. Si ese malnacido lo quería todo, pues que se quedara con las cenizas. Mientras el majestuoso techo del gran salón empezaba a ceder bajo el peso del fuego destructivo, consumiendo para siempre aquellos malditos contratos nupciales y las escrituras manchadas de vileza, la condesa esbozó una leve y serena sonrisa. Era la sonrisa de una leona herida que acaba de salvar a su cría de los lobos, sabiendo perfectamente que el precio a pagar es su propio aliento. A veces, el amor más inmenso, crudo y desesperado nos obliga a ponernos la máscara de la crueldad. Nos empuja a cargar en riguroso silencio con el odio y el desprecio de las personas que más amamos en esta tierra, únicamente para protegerlas de las garras del demonio. Para comprender en qué momento esta mujer noble se vio obligada a convertirse en la jueza y verdugo de su propio legado, debemos retroceder a los angustiosos días previos a la gran feria de abril, cuando la mentira se vistió de encaje y una inocente paloma estaba a punto de ser entregada al matadero, en nombre de un falso honor. El sol de la tarde castigaba sin piedad la tierra agrietada del inmenso valle andaluz, cayendo a plomo sobre las interminables hileras de olivos centenarios que rodeaban el imponente cortijo de la familia. Aquella tierra sagrada, que durante generaciones había sido el orgullo y el sustento de una estirpe noble, agonizaba ahora en un silencio sepulcral.
Los troncos retorcidos de los olivos parecían brazos resecos alzados hacia el cielo, suplicando a Dios una lluvia que se negaba a llegar, o quizás pidiendo clemencia ante la ruina inminente. La brisa cálida, que antaño transportaba el aroma dulce del azahar y la promesa de una cosecha abundante, ahora solo arrastraba polvo y el inconfundible tufo de la desesperanza. En el interior de la casona señorial, entre muebles de caoba oscurecidos por el tiempo y tapices que perdían su color, la atmósfera era aún más asfixiante que el sofocante calor del exterior. Doña Carmen, la condesa viuda, observaba la desolación de sus tierras desde el inmenso ventanal de su despacho. Su postura era tan rígida e inquebrantable como las columnas de mármol que sostenían la entrada de la hacienda. Vestida con una elegancia sobria, de colores oscuros que reflejaban el luto perpetuo de su alma, mantenía la barbilla alta, negándose a mostrar un solo atisbo de debilidad. Para el mundo exterior, para los vecinos del pueblo y los trabajadores de la finca, ella era una mujer de hierro, una matriarca autoritaria y fría a la que le importaba más mantener intactas las apariencias y el prestigio de su apellido que la felicidad de su propia sangre. Los rumores en la plaza del pueblo decían que la condesa tenía témpanos de hielo en lugar de venas, que prefería ver el mundo arder antes que admitir que su ilustre familia estaba al borde de la más absoluta y humillante bancarrota. Las cartas del banco, con sus sellos rojos de embargo y amenazas legales, se apilaban en los cajones de su escritorio como una sentencia de muerte que avanzaba inexorablemente. A este escenario de decadencia silenciosa y orgullo herido llegó Alejandro. Su coche de lujo, oscuro y reluciente, como el caparazón de un escarabajo venenoso, levantó una nube de polvo arrogante al cruzar el portón principal de hierro forjado. Alejandro no era un hombre de campo, era un depredador de asfalto, un magnate inmobiliario venido de la capital, forjado en la codicia, en los negocios sucios y en la tiranía del dinero rápido. Al bajarse del vehículo, ajustándose las solapas de su traje hecho a medida, no miró los olivos con el respeto que merecían aquellos ancianos de madera que habían alimentado a tantas familias. En sus ojos fríos y calculadores solo había desprecio por la historia. Él no veía un legado agrícola, veía un lienzo en blanco para construir un gigantesco complejo turístico para extranjeros adinerados, un campo de golf que devoraría el agua de la región y un hotel de lujo que pisotearía las tumbas de los antepasados. Alejandro entró en la casa con la insolencia del que se sabe dueño de la situación. No traía consigo flores ni palabras de cortesía genuinas, sino maletines de cuero negro repletos de contratos plagados de cláusulas abusivas y letras pequeñas. Su propuesta, disfrazada de un cortejo caballeroso, era en realidad un ultimátum brutal y despiadado. Quería la mano de la joven Elena, la única hija y heredera visible de la casa, a cambio de inyectar el capital necesario para frenar los embargos y salvar, de cara a la galería, el honor de la condesa. Doña Carmen lo escuchaba desde el otro lado de la gran mesa del despacho, con el rostro impasible, como si estuviera tallada en piedra. La condesa conocía perfectamente la calaña de aquel hombre. Sabía que su fortuna estaba cimentada sobre el sufrimiento ajeno y que su alma estaba más podrida que las aceitunas caídas tras una tormenta de granizo. Sin embargo, apretando los puños bajo la mesa hasta clavarse las uñas en las palmas de las manos, asintió en silencio. Aceptó el trato demoníaco. A los ojos de cualquier madre cristiana, entregar a una hija pura a semejante buitre era un pecado imperdonable, una aberración que clamaba justicia al cielo. Pero la condesa, envuelta en su caparazón de arrogancia, decidió cargar con el peso de la infamia, asumiendo el papel de la villana más cruel sin derramar una sola lágrima en presencia del forastero.
Ajena por completo a la macabra transacción que estaba decidiendo el rumbo de su existencia, la joven Elena buscaba refugio en la sencillez del pueblo. Ella era la antítesis de todo lo que representaba la nobleza decadente de su casa y la avaricia putrefacta de Alejandro. Elena poseía un corazón manso, una bondad natural que iluminaba cualquier estancia en la que entrara. Sus ojos reflejaban la inocencia de quien aún cree que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo terrenal. Su paraíso no estaba entre las paredes desconchadas del inmenso salón de baile de la hacienda, sino en un pequeño y modesto taller en las afueras de la localidad, donde el aire olía a serrín fresco, a pino y a barniz. Allí trabajaba Mateo, un joven carpintero del pueblo, un hombre de fe inquebrantable y manos ásperas, curtidas por el trabajo honrado. Mateo no tenía títulos nobiliarios, ni cuentas bancarias en el extranjero, ni trajes de seda. Su única riqueza era su integridad, su sonrisa franca y la ternura con la que trataba cada trozo de madera, devolviéndole la vida con sus herramientas. Cuando Elena cruzaba el umbral de su taller, el mundo entero parecía detenerse. En la penumbra de aquel lugar humilde, alejados de las miradas enjuiciadoras de la alta sociedad y de los delirios de grandeza de su madre, ambos jóvenes habían tejido un amor tan puro y profundo que parecía bendecido por el mismísimo Creador. Mateo le había tallado una pequeña cruz de madera de olivo, un símbolo de su devoción y de su promesa de protegerla siempre, por encima de cualquier riqueza material. Ella la llevaba siempre escondida bajo su blusa, cerca del corazón, como un escudo contra el frío que sentía en su propio hogar. En los brazos de aquel carpintero, Elena soñaba con una vida sencilla, sin lujos, sin mentiras, basada en el respeto mutuo y en el trabajo diario, muy lejos de las jaulas de oro que la sociedad había construido para ella. La brutal colisión entre la tiranía del dinero y la pureza del amor era inevitable. La tormenta, largamente contenida, estalló finalmente en la intimidad asfixiante del salón principal de la hacienda, bajo la atenta mirada de los retratos al óleo de los antepasados que parecían juzgarlas en silencio. Doña Carmen, con la voz firme y desprovista de cualquier calidez maternal, comunicó su decisión inamovible. Las pesadas puertas de roble se cerraron herméticamente, aislando el dolor de la joven de los oídos del servicio doméstico. «Te casarás con Alejandro», sentenció la condesa, sin que le temblara el pulso, apoyando ambas manos sobre su bastón con empuñadura de plata. Las palabras cayeron sobre Elena como un balde de plomo hirviendo, paralizándole el aliento y rompiéndole el alma en 1000 pedazos en cuestión de segundos. Elena retrocedió, con el rostro pálido como la cera de las velas del altar mayor. No podía creer lo que estaba escuchando. Pensó, en su ingenuidad, que se trataba de una broma cruel, de una prueba de obediencia. Pero al mirar fijamente los ojos oscuros y vacíos de la mujer que la había criado, no encontró ni un ápice de compasión. Las lágrimas no tardaron en brotar, resbalando amargamente por sus mejillas juveniles. Cayó de rodillas sobre la alfombra raída, aferrándose a la falda oscura de su madre, suplicando con una voz desgarrada que habría conmovido hasta a las piedras más duras del cortijo. «Madre, por la Virgen Santa, te lo ruego, no me pidas esto», imploraba Elena, con el pecho oprimido por una angustia insoportable. «No puedes entregarme a ese hombre, no lo amo, me aterra su sola presencia. Mi corazón ya tiene dueño. Madre, es Mateo. Él es un hombre bueno, un hombre temeroso de Dios. Si lo perdemos todo, no me importa. Trabajaré con mis propias manos, limpiaremos la tierra juntas, pero no me condenes a esta muerte en vida. No me vendas como si fuera un mueble viejo de esta casa». El eco de sus súplicas rebotó contra las altas paredes del salón, pero chocó de frente contra el muro impenetrable que doña Carmen había levantado a su alrededor.
La condesa apartó la mirada hacia la ventana, incapaz de sostener la mirada suplicante de la joven. Si alguien hubiera prestado suficiente atención, habría notado un levísimo temblor en su mandíbula, un parpadeo apresurado para contener sus propias lágrimas, el esfuerzo sobrehumano de una mujer que se está arrancando el corazón del pecho sin anestesia. Pero doña Carmen tragó saliva, endureció sus facciones y, asumiendo su papel de verdugo implacable, respondió con una frialdad estremecedora. «El amor no paga las inmensas deudas de esta casa, Elena», dictaminó con dureza, soltándose bruscamente del agarre de la joven. «El amor es un lujo ridículo para los pobres de espíritu que no tienen un apellido que proteger. Un carpintero no evitará que nos arrojen a la calle como a unas mendigas. Alejandro es un hombre de éxito, un salvador para nuestro linaje. Le darás un heredero, mantendrás la boca cerrada, aprenderás a ser una buena esposa y olvidarás para siempre al muerto de hambre de ese taller. Es mi última palabra y es tu deber cristiano obedecer a quien te ha dado el techo que te cobija. Sube a tu cuarto y no salgas hasta que hayas recuperado la cordura». La sentencia estaba dictada. Elena se arrastró hacia su habitación, sintiendo cómo las paredes de la inmensa hacienda se cerraban sobre ella, convirtiendo su hogar en una prisión de alta seguridad. Pasó las noches siguientes llorando en silencio, aferrada a la pequeña cruz de olivo de Mateo, rezando el rosario hasta quedarse dormida por puro agotamiento, suplicando a Dios un milagro que la liberara de aquella pesadilla incomprensible. Pero el milagro no llegó. En su lugar, llegó la implacable maquinaria social de la Feria de Abril. Sevilla entera y sus alrededores estallaban en un frenesí de color, música y falsa alegría. El Real de la Feria, con su interminable laberinto de casetas adornadas con farolillos de papel, rebosaba de vida. Las mujeres lucían sus mejores trajes de flamenca, con volantes almidonados y claveles reventones en el pelo. El sonido de las castañuelas, el rasgueo alegre de las guitarras españolas y el taconeo rítmico de las sevillanas llenaban el aire, mezclándose con el olor dulce del vino fino, el rebujito y los buñuelos recién hechos. Era la celebración de la primavera, el momento en que Andalucía mostraba su rostro más festivo y deslumbrante al mundo entero. Sin embargo, para Elena, obligada a enfundarse en un exquisito y carísimo traje de seda que sentía como una camisa de fuerza, aquel ambiente de jolgorio era el escenario de su propio funeral. Caminaba del brazo de Alejandro, quien exhibía una sonrisa triunfal y depredadora, saludando a políticos, banqueros y terratenientes con la arrogancia del que acaba de comprar el pueblo entero. Doña Carmen caminaba unos pasos por delante, impecable, saludando con leves inclinaciones de cabeza, asegurándose de que la prensa local, hábilmente convocada por Alejandro, estuviera presente en la caseta principal, la más lujosa y exclusiva del recinto. El golpe final, la trampa maestra de la que ya no habría escapatoria posible, se ejecutó con una precisión milimétrica. En el momento de mayor apogeo, cuando la caseta estaba abarrotada de la flor y nata de la alta sociedad y los fotógrafos preparaban sus cámaras, la música se detuvo bruscamente. El silencio expectante se apoderó del recinto. Alejandro tomó el micrófono, adoptando una postura teatral de enamorado devoto, y comenzó a pronunciar un discurso meloso, repleto de promesas vacías y palabras grandilocuentes sobre el honor, la belleza y la unión de dos grandes familias. Elena, paralizada por el pánico, con la respiración entrecortada y un nudo asfixiante en la garganta, sintió cómo la mano grande y fría de aquel hombre agarraba la suya con una fuerza que le hacía daño. De repente, ante el asombro fingido de doña Carmen y los aplausos entusiastas de la multitud, Alejandro sacó una caja de terciopelo de su bolsillo. En su interior brillaba un anillo de diamantes obscenamente grande, tan frío e inhumano como el corazón del hombre que lo sostenía. Sin darle tiempo a reaccionar,
Sin permitirle pronunciar una sola sílaba, Alejandro deslizó el anillo de compromiso en el dedo anular de Helena. Los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos cegadores, inmortalizando el momento para las portadas de los periódicos del día siguiente. La multitud rompió en vítores y felicitaciones ruidosas, alzando sus copas para brindar por la feliz pareja. Pero en medio de aquel mar de rostros sonrientes y de felicitaciones hipócritas, los ojos desesperados de Helena buscaron instintivamente una salida, y lo que encontraron fue el golpe más devastador de todos. Allí, de pie junto a la entrada de la caseta, apartado de la ostentación y el lujo, estaba Mateo. El humilde carpintero había acudido a la feria con la ingenua esperanza de poder ver a su amada desde lejos, de cruzar una mirada furtiva que les diera fuerzas para seguir luchando. Pero ahora, bajo la cruda luz de los farolillos, su rostro era la imagen viva de la desolación. Mateo la miraba, no con ira, sino con una tristeza tan infinita y dolorosa que a Helena se le partió el alma en dos. Vio cómo el joven daba un paso atrás, derrotado por el peso de una realidad aplastante que los separaba. Bajaba la cabeza y se perdía lentamente entre la multitud festiva, tragado por la marea de personas que celebraban la destrucción de su amor. Helena sintió que las piernas le fallaban. La opulencia de la feria, el ruido ensordecedor de las palmas y la sonrisa congelada de doña Carmen se convirtieron en un torbellino difuso y asfixiante. La trampa se había cerrado de golpe y con un candado irrompible. Frente a las cámaras de la prensa, frente a toda la alta sociedad andaluza y frente al peso implacable de la palabra dada, Helena quedó atrapada. Ya no era una joven con derecho a soñar. Se había convertido oficialmente en una propiedad más, en el trofeo de un tirano y en la moneda de cambio para evitar la ruina de una hacienda que no era más que un cementerio de recuerdos. Sin embargo, en la oscuridad del abismo al que acababa de ser arrojada, nadie sospechaba que las pesadas puertas de la historia de la familia estaban a punto de abrirse, revelando verdades ocultas bajo la tierra, secretos tan perturbadores que harían temblar los cimientos mismos de todo aquel falso imperio de papel. El eco bullicioso de la feria de abril, con sus falsas alegrías y sus palmas hipócritas, se había extinguido por completo, dejando a su paso un silencio espeso y asfixiante que sepultó la hacienda bajo un manto de luto anticipado. Las pesadas puertas de madera noble de la alcoba de Helena se habían cerrado a cal y canto. No había cerrojos echados por fuera, no hacían falta. La prisión de la joven estaba construida con los barrotes invisibles del deber, la culpa y la obediencia ciega a una matriarca que gobernaba con mano de hierro. El cortijo entero parecía contener la respiración, aguardando el día del enlace matrimonial como quien espera la hora de una ejecución inminente. En el interior de la habitación, el tiempo se arrastraba con una lentitud agónica. Frente al gran espejo de cuerpo entero, con un marco de pan de oro desgastado por los años, colgaba el vestido de novia. No era una prenda confeccionada con ilusión, sino un sudario de seda blanca y encajes de chantilly, comprado a toda prisa con el dinero envenenado de Alejandro. Helena lo miraba desde la cama, encogida sobre sí misma, con los ojos hinchados de tanto llorar a solas. Aquel vestido le provocaba escalofríos, representaba la mortaja de su juventud, el fin de sus paseos por el campo, la muerte definitiva de sus tardes en el taller de Mateo. Cada vez que cerraba los párpados, la imagen del rostro desolado del carpintero en medio de la feria se le clavaba en el pecho como un puñal ardiente. Había intentado rezar, desgranando una a una las cuentas de nácar de su rosario, suplicándole a la Virgen del Rocío que le enviara un soplo de valor, una salida, un milagro que la arrancara de las garras de aquel destino macabro. La resignación, pensó Helena, mientras la luz de la luna llena se filtraba por las rendijas de los postigos de madera. No es una virtud cristiana cuando te empuja directamente a las llamas del infierno.
Dios nos dotó de libre albedrío para elegir la luz, no para entregarnos mansamente a la oscuridad. Aferrada a la pequeña cruz de madera de olivo que Mateo le había tallado, sintió que un fuego nuevo, diminuto pero feroz, se encendía en su interior. No iba a ser el cordero del sacrificio, no iba a entregar su cuerpo ni su alma a un hombre que le provocaba repulsión. Si doña Carmen había decidido venderla para salvar las paredes resquebrajadas de la hacienda, ella misma tendría que encontrar la manera de escapar antes de que el cura pronunciara la bendición nupcial. La joven repasó mentalmente la estructura del inmenso cortijo. La entrada principal y las puertas de servicio estaban vigiladas por los hombres de confianza del capataz, instruidos expresamente para no dejar salir a la niña bajo ningún concepto. Las ventanas de su cuarto daban a un patio interior de muros altísimos. Solo quedaba una vía, un sendero oscuro y olvidado que su abuelo le mencionaba en susurros cuando era pequeña, como si fuera una leyenda de fantasmas. Las antiguas bodegas subterráneas. Debajo de la hacienda, excavada en la roca viva y la tierra arcillosa, existía una red de túneles y galerías centenarias. Durante las épocas más oscuras y convulsas de la historia de España, aquellos pasadizos habían servido de refugio y ruta de escape. Conectaban las cavas de vino de la familia con los barrancos secos que daban a las afueras de la propiedad, muy lejos de los ojos de la servidumbre. Con el corazón latiéndole desbocado contra las costillas, Elena se descalzó para no hacer ruido. Se puso un vestido oscuro y sencillo, tomó un pequeño candil de aceite de la mesita de noche y abrió la puerta de su alcoba con suma cautela. Los pasillos de la casa señorial estaban sumidos en una penumbra fantasmal, vigilados únicamente por los retratos al óleo de sus antepasados, cuyos rostros severos parecían juzgar su rebeldía en la oscuridad. Sorteando los crujidos de las tablas de madera del suelo, descendió por la escalera de servicio hasta llegar a las cocinas, y de ahí hacia la pesada puerta de hierro forjado que custodiaba el acceso a la bodega principal. Al empujar la puerta, una ráfaga de aire helado y húmedo le golpeó el rostro. El ambiente subterráneo estaba impregnado de un olor inconfundible y denso. Una mezcla embriagadora de madera de roble mojada, tierra vieja, moho y el dulzor fermentado del vino amontillado que llevaba décadas durmiendo en las barricas. Elena encendió el candil. La débil llama amarillenta apenas lograba rasgar la abrumadora oscuridad del lugar, proyectando sombras monstruosas sobre las paredes abovedadas de ladrillo visto. Inició su descenso por los escalones de piedra desgastados, adentrándose en el vientre mismo de la tierra, en las entrañas secretas de su linaje. El silencio allí abajo era absoluto, solo interrumpido por el goteo esporádico de la humedad condensada en los techos. Caminó entre interminables pasillos flanqueados por inmensos bocoyes y barricas alineadas como soldados en formación, cubiertas por un manto espeso de polvo y telarañas. El frío calaba hasta los huesos, pero el miedo a ser descubierta y arrastrada de vuelta al altar la empujaba a seguir adelante. Buscaba la marca que su abuelo le había descrito en sus cuentos, una cruz tallada directamente sobre la piedra de uno de los arcos ciegos, al fondo de la galería más antigua, la que albergaba las soleras fundacionales de la familia. Tardó casi una hora en encontrarla. Sus manos, temblorosas y manchadas de tierra, palparon el relieve de la cruz sobre la pared de piedra fría, justo detrás de unas barricas podridas que olían a vinagre y abandono. Según la vieja historia, detrás de ese muro ciego comenzaba el túnel de escape. Elena dejó el candil en el suelo y con una fuerza nacida de la pura desesperación, comenzó a empujar una de las grandes piedras de la base que presentaba holgura. Tras varios intentos agónicos, arañándose los dedos hasta hacerse sangrar las cutículas, la losa de piedra se dio hacia adentro con un sordo gruñido de fricción, revelando una cavidad oculta. Sin embargo, lo que encontró dentro de aquel hueco
no fue la entrada inmediata a un pasadizo, sino algo que la dejó sin aliento. Envuelto cuidadosamente en hule encerado para protegerlo de la humedad, descansaba un pesado cofre de madera de roble, reforzado con herrajes de hierro oxidado. No era un arcón de contrabandistas, era un objeto personal, íntimo, escondido allí deliberadamente para que nadie en la casa pudiera encontrarlo. La curiosidad, más fuerte que el instinto de huida, la obligó a tirar del bulto hacia afuera. El cofre estaba cerrado, pero la madera alrededor de la cerradura estaba tan podrida por el paso de las décadas que Elena solo tuvo que hacer palanca con un trozo de hierro suelto del suelo para reventar el mecanismo. La tapa se abrió con un crujido que resonó como un disparo en la quietud de la bodega. Al acercar el candil, un intenso olor a lavanda seca y a papel aviejado escapó del interior. No había joyas deslumbrantes, ni monedas de oro, ni mucho menos los abultados pagarés bancarios que asfixiaban a doña Carmen. Lo que guardaba aquel cofre era el alma sepultada de una mujer. Había fotografías en blanco y negro con los bordes dentados, recortes de periódicos de la década de los 80, un pañuelo de encaje manchado de sangre reseca y en el fondo, un grueso diario encuadernado en cuero marrón, atado con una sencilla cinta de esparto. Elena tomó el diario con reverencia. Al desatar la cinta y abrir la primera página, reconoció de inmediato que la caligrafía, elegante e inclinada, no pertenecía a doña Carmen. Leyó el nombre escrito en la guarda del libro, Isabel. El corazón le dio un vuelco repentino. Isabel era el nombre de la hermana menor de doña Carmen, la tía a la que Elena nunca conoció porque, según la versión oficial de la familia, había fallecido en un trágico accidente automovilístico en el extranjero mucho antes de que ella naciera. Su madre apenas la mencionaba y cuando lo hacía, su rostro se cerraba como una tumba. Con las manos temblando de forma incontrolable, Elena pasó las páginas, devorando las entradas escritas con tinta azul ya descolorida. Las primeras hojas narraban la vida alegre de una joven apasionada, su rebeldía contra las estrictas normas de la hacienda y su huida a la gran ciudad. Pero a medida que avanzaba, el tono se volvía oscuro, impregnado de pánico y angustia. Isabel relataba cómo se había enamorado perdidamente de un hombre encantador que resultó estar profundamente involucrado en negocios turbios, ligado a clanes de la mafia que no perdonaban deudas ni traiciones. Fue al llegar a las entradas fechadas, pocos meses antes del año de su propio nacimiento, cuando el mundo de Elena se desmoronó por completo, fracturándose bajo sus pies como un cristal pisado. 24 de octubre. Mi niña se mueve cada vez más en mi vientre. Es la única luz en esta oscuridad. Saben dónde estamos. Han amenazado con matarlo a él y destruir todo lo que amo. Si me encuentran, no tendré piedad. Solo ruego a Dios que mi bebé sobreviva a esta pesadilla. Elena apenas podía respirar. El aire de la bodega se había vuelto escaso. Pasó la página con desesperación, buscando la última entrada, fechada apenas unos días antes de la muerte de Isabel. Era una carta abierta, escrita con trazos apresurados, casi borrosos, manchada con gotas secas que parecían ser lágrimas. Mi querida hermana Carmen, te escribo esto sabiendo que mis días están contados. Me han acorralado, no puedo huir más con la niña a cuestas. Te suplico, por la sangre que compartimos, por la memoria de nuestros padres y por el amor de Dios, que cuides de mi pequeña Elena. Tómala como tuya, escóndela del mundo, borra su verdadero apellido para que esos asesinos no la encuentren jamás. Cédeme tu identidad de madre para proteger la suya. Y por favor, hermana mía, custodia los documentos que adjunto en este cofre. En ellos se estipula que, por mandato de nuestro abuelo, las tierras y la hacienda principal me corresponden legítimamente a mí y por consiguiente pasarán a manos de mi hija Elena el día que contraiga matrimonio o cumpla la edad estipulada.
No dejes que nadie le robe lo que es suyo. Que Dios te perdone el carácter, pero sé que tu lealtad a la sangre es inquebrantable. El diario resbaló de las manos de Elena, cayendo al suelo de tierra con un golpe sordo. Debajo del libro, en el fondo del cofre, halló sobres lacrados del notario de la familia, actas de nacimiento originales y un testamento hológrafo. Las pruebas eran irrefutables. Las palabras quemaban en su mente, repitiéndose como una letanía ensordecedora. Doña Carmen no era su madre, era su tía. Toda su vida había sido una farsa gigantesca, una obra de teatro meticulosamente diseñada para ocultar una verdad aterradora. El desapego de Doña Carmen, su frialdad cortante, sus miradas esquivas. De repente, todo cobraba un sentido doloroso y retorcido. No era la falta de instinto maternal, era el terror constante a revelar el secreto. Era la carga abrumadora de criar a la hija de la tragedia bajo la sombra de la muerte. Elena era la dueña legítima de absolutamente todo lo que la rodeaba. De cada olivo, de cada palmo de tierra reseca, de las paredes de la hacienda y hasta del polvo de aquella misma bodega. Pero el asombro y el desgarro emocional dieron paso rápidamente a una revelación mucho más siniestra. Si ella era la heredera universal de la inmensa propiedad, ¿por qué la hacienda estaba supuestamente en bancarrota? ¿Por qué doña Carmen estaba dispuesta a humillarse ante una revista como Alejandro? Como piezas de un rompecabezas diabólico encajando de golpe, la verdadera y monstruosa figura de Alejandro se dibujó nítidamente en la mente de Elena. El sudor frío le perló la frente. Alejandro no era ningún salvador venido de la capital. Él lo sabía, de alguna manera, a través de sus sucios contactos. Aquel buitre de los negocios inmobiliarios había descubierto el secreto del linaje. Él sabía que doña Carmen no tenía poder legal para vender la hacienda sin levantar sospechas o enfrentarse a tribunales, porque la verdadera propietaria era su hija. El repentino interés de Alejandro, el cortejo forzado, la humillante extorsión en el despacho. Nada de eso tenía que ver con salvar el honor de una anciana arruinada. El matrimonio era la tapadera perfecta, la jugada maestra, legal y limpia. Al casarse con Elena bajo el régimen de bienes gananciales y manipulación legal que un hombre de su calaña dominaba a la perfección, Alejandro tomaría el control absoluto de la herencia de Isabel sin mover un solo dedo, despojando a la verdadera dueña de sus derechos. La obligaba a casarse no para salvar la hacienda de las deudas de Carmen, sino para robarle a Elena la riqueza oculta que le pertenecía por derecho de nacimiento, silenciando la verdad bajo el velo sagrado del matrimonio. Una oleada de náuseas revolvió el estómago de la joven. El nivel de vileza, de manipulación y de pura maldad de aquel hombre superaba cualquier pesadilla. Y su tía, doña Carmen, ¿por qué callaba? ¿Acaso el miedo a revelar el escándalo de su hermana y enfrentarse a la ruina pública la había paralizado hasta el punto de entregar a su propia sobrina al matadero? Elena sintió que la rabia, una furia caliente y purificadora, sustituía al miedo en sus venas. Se puso de pie lentamente, apretando los puños. Las lágrimas que caían ahora por su rostro ya no eran de vulnerabilidad ni de súplica, eran lágrimas de indignación y de una determinación férrea. Recogió los documentos notariales, el diario y las cartas de su verdadera madre y los envolvió cuidadosamente en su chal oscuro, atándolos firmemente contra su pecho, justo encima de la cruz de Mateo. Aquella caja de madera no solo guardaba su pasado, contenía la llave de su libertad y el arma definitiva para destruir a Alejandro. Ya no era la niña asustada que lloraba en su alcoba frente a un vestido de novia vacío. Era la hija de Isabel, la legítima dueña de la tierra que pisaba. Apagando el candil para que ninguna luz delatara su posición, Elena se adentró en la negrura total del pasaje secreto que se abría tras el muro
guiándose únicamente por el roce de la piedra fría en sus manos y por la profunda e inquebrantable fe en que Dios, habiéndole revelado la verdad en la hora más oscura, iluminaría sus pasos hacia Mateo. La boda impía estaba a punto de celebrarse, pero el novio no sospechaba que la presa mansa que creía tener acorralada acababa de despertar, armada con el secreto más devastador de toda Andalucía. El repique fúnebre y acompasado de las campanas de la iglesia parroquial rasgó el velo de la madrugada, anunciando a toda la comarca que el día más sagrado y, paradójicamente, el más aciago de todos había amanecido. Era Viernes Santo, la Semana Santa andaluza, con toda su carga de devoción, penitencia y dolor contenido, se derramaba por las calles empedradas del pueblo, inundando el aire con un espeso aroma a incienso, a cera quemada y a romero pisado. Mientras el mundo entero se preparaba para llorar la pasión de Cristo, en la imponente hacienda de los Olivos se fraguaba un sacrilegio imperdonable: la crucifixión en vida de una muchacha inocente en el altar de la avaricia. Elena había logrado regresar a su alcoba desde las catacumbas de la bodega antes de que despuntara el primer rayo de sol, con el corazón galopando desbocado contra las costillas y los documentos que probaban su verdadera identidad apretados contra el pecho, como si fueran un escudo forjado por la mismísima providencia divina. El cuarto estaba sumido en las sombras, apenas iluminado por la luz mortecina de un cirio que parpadeaba frente a la imagen de la Virgen de las Angustias. Allí, sentada estoicamente en una silla de Enea junto a la cama, la esperaba Rosa. Rosa no era una simple sirvienta, era el alma de la casa, la tata que había acunado a Elena desde que era un bebé de pecho, la mujer de manos agrietadas por la lejía que le había enseñado a rezar y a distinguir el bien del mal cuando el frío carácter de doña Carmen congelaba las paredes del cortijo. Al ver entrar a la joven, pálida como la cal, con el vestido oscuro manchado de tierra húmeda y la mirada encendida por una determinación que nunca antes había visto en ella, Rosa se santiguó apresuradamente. No hizo falta que Elena pronunciara una sola palabra sobre lo que había descubierto en las entrañas de la tierra. La vieja tata, con la sabiduría inmemorial de las mujeres que han callado más de lo que han hablado en su vida, leyó la verdad absoluta en los ojos de su niña. Me quieren robar el alma, Rosa, y enterrar el nombre de mi verdadera madre bajo una montaña de mentiras legales, susurró Elena, con la voz quebrada pero firme, mientras desenvolvía el chal para mostrarle fugazmente los legajos notariales con el sello de su familia. Alejandro lo sabe todo. Este matrimonio no es un rescate, es un atraco a mano armada delante de las narices de Dios. Y mi tía, doña Carmen, está dispuesta a entregarme atada de pies y manos para salvar su propio orgullo. No voy a hacerlo, Rosa. Prefiero echarme a los caminos a pedir limosna que consentir que ese sinvergüenza profane la memoria de la mujer que me dio la vida. Las lágrimas acudieron a los ojos cansados de Rosa, surcando sus mejillas curtidas por el sol andaluz. La anciana se levantó, tomó el rostro de Elena entre sus manos ásperas y depositó un beso trémulo en su frente. En un mundo gobernado por el miedo a los poderosos, la lealtad de aquella mujer humilde era un faro de luz deslumbrante. Sabía perfectamente a lo que se exponía, conocía la crueldad de Alejandro y la furia implacable de doña Carmen, pero el amor por la criatura que había criado pesaba infinitamente más que su propia vida. Sin dudarlo un instante, Rosa miró el abominable vestido de novia que colgaba como un fantasma en la esquina de la habitación y trazó el plan que desafiaría a las mismísimas puertas del infierno. El demonio se ha metido en esta casa, mi niña, pero hoy es el día del Señor y Dios ampara a los justos, sentenció la tata, con una voz ronca que no admitía réplica. Abajo, en el patio de servicio, tengo preparado el hábito de nazareno de mi difunto marido, túnica negra, esparto para la cintura y el capirote alto que oculta el rostro. Es Viernes Santo,
Las calles están a rebosar de penitentes y la cofradía del Cristo del Gran Poder pasa justo por la puerta principal de la hacienda en menos de media hora. Nadie se fija en un alma que camina haciendo penitencia bajo el anonimato del capillo. Tú te pondrás esa túnica y saldrás por la puerta grande mezclada con la multitud, y yo me pondré esa mortaja blanca. Elena abrió los ojos desmesuradamente, sobrecogida por la magnitud del sacrificio que la anciana le estaba ofreciendo. Ponerse ese vestido y sentarse bajo el tupido velo de encaje de Bruselas no era solo una treta para ganar tiempo, era enfrentar directamente la ira de un tirano cuando descubriera el engaño. Intentó negarse, suplicándole a Rosa que huyeran juntas, pero la sirvienta negó con la cabeza, esbozando una sonrisa cargada de una ternura infinita y una valentía sobrehumana. Con manos rápidas y expertas, Rosa comenzó a desvestirse, obligando a Elena a hacer lo mismo. El intercambio de ropas fue un ritual silencioso y solemne, cargado de una emoción que cortaba la respiración. Mientras Rosa se embutía en la pesada seda blanca, ajustándose el corpiño que le quedaba grande y cubriendo su cabello cano con la inmensa mantilla nupcial que caía tupida sobre su rostro, Elena se vestía con la lúgubre túnica negra de sarga. Al ceñirse el cinturón de esparto a la cintura, sintió el roce áspero de la penitencia, y al bajar el capirote puntiagudo sobre su cabeza, el mundo entero se redujo a la estrecha visión que le permitían los dos agujeros recortados a la altura de los ojos. Era, a todos los efectos, una sombra más entre las sombras, un alma anónima cargando con su propia cruz. El estruendo sordo de los tambores destemplados y el lamento desgarrador de las cornetas anunciaron que la procesión había llegado a las puertas de la finca. El ambiente vibraba con una tensión sagrada. Elena, apretando los documentos vitales bajo la túnica negra y sintiendo el latido desbocado de su corazón contra la pequeña cruz de olivo que le regaló Mateo, se despidió de Rosa con un abrazo mudo, apretando con fuerza las manos temblorosas de la mujer que acababa de salvarle la vida. Salió de la alcoba, descendiendo por las escaleras de servicio como un espectro, esquivando a los criados que corrían frenéticos, preparando el banquete de una boda que nunca se celebraría. Al abrir el portalón lateral que daba a la calle principal, una marea humana de fervor y luto la engulló por completo. Cientos de nazarenos, vestidos exactamente igual que ella, caminaban en absoluto silencio, portando pesados cirios de cera color tiniebla. En el centro de la calle, meciéndose con una majestuosidad que encogía el alma, avanzaba el paso del Cristo, iluminado por cientos de velas que titilaban en la brisa de la noche. El olor a incienso era tan denso que casi se podía masticar. Elena se integró en la fila de penitentes, bajando la cabeza, fundiéndose con la devoción colectiva. Caminaba a paso lento, arrastrando ligeramente los pies como marcaba la tradición, rodeada de guardias civiles y de los propios matones de Alejandro, que vigilaban la procesión desde las aceras, sin sospechar que la presa que su patrón creía tener enjaulada estaba desfilando por delante de sus propias narices. Bajo el sofocante capirote negro, el calor era asfixiante, pero las lágrimas que resbalaban por el rostro de Elena eran un bálsamo de liberación. Mientras caminaba, rodeada por el lamento colectivo de su pueblo, su mente se elevó en una oración profunda, desesperada y visceral. No era una plegaria de manual, repetida de memoria. Era el grito desgarrado de un alma que se había vaciado por completo para dejarse llenar por la gracia divina. Señor mío y Dios mío, rezaba Elena en las profundidades de su espíritu, sintiendo cómo cada paso la alejaba del infierno y la acercaba a la verdad. Tú que conoces el peso de la traición, tú que fuiste vendido por unas pocas monedas, mira a esta sierva tuya que camina en la oscuridad. No te pido riquezas, ni que castigues a los que me han hecho daño. Mi corazón está demasiado lleno de dolor
como para albergar el veneno del odio. Te pido perdón por doña Carmen, por su ceguera y su orgullo, porque el miedo la convirtió en cómplice del mal. Te entrego el alma de mi madre Isabel, para que descanse por fin en paz, sabiendo que su verdad ha salido a la luz. Y te ruego, Padre amado, por las llagas de tus manos, que me des las fuerzas para llegar hasta el hombre que amo. Cúbreme con tu manto, ciega los ojos de mis perseguidores y permite que esta cruz que hoy cargo se convierta en la llave de mi libertad. De repente, el silencio sobrecogedor de la multitud se rompió. Desde el balcón de una casa encalada, una mujer vestida de riguroso luto rompió a cantar una saeta. La voz, aguda, rota y temblorosa, se elevó hacia el cielo nocturno como un puñal clavado en el corazón de la madrugada. El canto hablaba de traiciones, de dolores de madre y de la sangre derramada por los inocentes. Aquella saeta resonó en el interior de Elena como si hubiera sido escrita expresamente para ella. Sintió que Dios le respondía a través de aquella voz desgarrada, confirmándole que su camino era el correcto, que la verdad siempre, inexorablemente, sale a la luz, por muy profundas que sean las bodegas donde intenten enterrarla. Mientras Elena se alejaba, diluyéndose en el anonimato de la muchedumbre devota hacia las afueras del pueblo, en el interior de la hacienda, la tormenta estaba a punto de desatarse con una furia incontrolable. Alejandro, vestido con un chaqué hecho a medida que realzaba su arrogancia, miraba su reloj de oro con impaciencia enfermiza. El juez de paz ya estaba esperando en el salón de abajo, junto a los testigos comprados y una doña Carmen que mantenía el rictus de una estatua de sal. Cansado de esperar y desobedeciendo todas las normas del decoro, Alejandro subió las grandes escaleras de mármol de 2 en 2, empujando la puerta de la alcoba nupcial sin llamar. La habitación estaba en penumbra. Al fondo, sentada en la silla y de espaldas a la puerta, vislumbró la figura inamovible de la novia, envuelta en el inmenso velo de encaje blanco que caía hasta el suelo. Una sonrisa depredadora, torcida y cargada de suficiencia, afloró en los labios del magnate. Creía haber ganado, creía haber doblegado la voluntad de la heredera y silenciado para siempre el secreto de la estirpe. Se acercó con pasos lentos, saboreando el momento de su victoria absoluta. «Se acabó el tiempo de los caprichos de niña mimada», pronunció Alejandro con una voz fría y metálica, impregnada de un desprecio que helaba la sangre. «Levántate. Vamos a firmar esos papeles y a terminar con este teatro de una maldita vez». La figura de blanco no se inmutó, no hubo un solo temblor, ni un suspiro, ni un intento de retroceder. Alejandro, enfurecido por lo que consideraba una última muestra de insolencia, acortó la distancia de una zancada, agarró bruscamente un puñado del delicado encaje de Bruselas y tiró del velo hacia arriba con tanta violencia que casi desgarra la tela. Lo que vieron sus ojos tardó varios segundos en ser procesado por su mente racional. No estaba el rostro joven, pálido y aterrorizado de Elena. En su lugar, el rostro surcado de arrugas, sereno y desafiante de la vieja Rosa, lo miraba fijamente, sin parpadear. En los ojos de la sirvienta no había ni una pizca de miedo, sino el desprecio más absoluto y la dignidad inquebrantable de los que no tienen nada que perder materialmente, porque tienen el alma limpia. «La paloma ya voló del nido, señorito», pronunció Rosa con una calma pasmosa, escupiendo la última palabra como si fuera veneno. «Y la verdad que buscaba enterrar vuela con ella». El rugido que escapó de la garganta de Alejandro no fue el de un ser humano, sino el de una bestia acorralada. La vena de su cuello latió a punto de reventar, y el rostro se le congestionó hasta adquirir un tono amoratado. En un ataque de ira ciega, barrió de un manotazo todo lo que había sobre el tocador, estrellando frascos de cristal y joyeros contra el suelo de madera. Había sido engañado por una simple criada, humillado en su propia trampa, y lo que era peor, si Elena tenía los documentos de la bodega,
Su imperio entero de chantajes y propiedades robadas estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes bajo un huracán. Muy lejos de allí, en el extremo opuesto del pueblo, donde el bullicio de la Semana Santa llegaba apenas como un eco lejano y la oscuridad del campo se abrazaba con el cielo estrellado, Elena se despojó finalmente del capirote negro. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire limpio y fresco que bajaba de la sierra. Delante de ella, iluminado por la débil luz de un farol de aceite que colgaba en el porche, estaba el humilde taller de carpintería. Y allí, sentado en un tocón de madera, con la cabeza entre las manos y el petate hecho a sus pies, sumido en la más absoluta de las desolaciones, estaba Mateo. El joven creía que, a esas alturas, el amor de su vida ya pertenecía legalmente a otro hombre. Elena dejó caer la túnica oscura sobre el polvo del camino, quedándose únicamente con su vestido sencillo, apretando los papeles de su verdadera vida contra el pecho. Caminó hacia él con pasos sigilosos. Al escuchar el crujir de las ramas secas, Mateo levantó la vista. Durante un instante que pareció eterno, creyó estar viendo una aparición, un espejismo cruel fruto de su propio sufrimiento. Pero cuando Elena pronunció su nombre, con la voz rota por el llanto y la fatiga, pero rebosante de una alegría inconmensurable, Mateo se puso en pie de un salto. La distancia entre ellos se desvaneció en un abrazo tan apretado, tan desesperado y tan puro, que recompuso al instante todos los pedazos rotos de sus almas. Elena apoyó el rostro en el pecho ancho del carpintero, escuchando el latir firme de su corazón, y supo con absoluta certeza que Dios había escuchado su plegaria bajo el capirote. No tenían dinero. La ira de Alejandro pronto desataría el infierno sobre el pueblo, y el camino que les quedaba por delante estaba lleno de peligros. Pero en ese preciso instante, abrazada al hombre que amaba bajo el manto estrellado de Andalucía, la verdadera dueña de la hacienda había recuperado su bien más preciado, su libertad, y juntos, tomados de la mano, se adentraron en la oscuridad protectora del bosque de olivos, dejando atrás la farsa y corriendo hacia un nuevo amanecer. La furia de Alejandro no era humana. Era un incendio forestal contenido en el cuerpo de un hombre que se creía dueño del destino ajeno. En el salón de la hacienda, el aire se había vuelto irrespirable. Los invitados a la boda fallida habían huido despavoridos al presenciar el estallido de violencia del magnate, dejando tras de sí copas de cristal rotas y un rastro de flores pisoteadas. Doña Carmen permanecía sentada en su sillón de orejas, impasible como una gárgola de catedral, observando cómo aquel hombre, al que todos consideraban un caballero de la alta sociedad, se deshacía de su máscara de seda para revelar el monstruo que siempre había habitado bajo su piel. ¿Dónde está la niña?, rugió Alejandro, estrellando su puño contra la mesa de caoba. Su rostro, antes pulcro y elegante, estaba ahora desfigurado por una rabia animal. Sus sicarios, hombres de miradas gélidas que no conocían la ley de Dios ni la de los hombres, flanqueaban las salidas. Sé que tiene los papeles. Sé que ese maldito cofre ya no está en la bodega. Si cree que un carpintero de mala muerte va a salvarla de mis garras, es que no sabe con quién se ha metido. Habla, vieja bruja, o te juro por lo más sagrado que no quedará piedra sobre piedra en este cortijo. Carmen levantó la vista lentamente. Sus ojos, nublados por los años pero encendidos por una lucidez terminal, recorrieron la figura de Alejandro con un desprecio tan profundo que el hombre retrocedió un paso, instintivamente. En ese momento, la condesa ya no veía a un socio, ni siquiera a un enemigo. Veía al diablo reclamando una deuda que ella ya no estaba dispuesta a pagar con la sangre de su sobrina. «Tú no sabes nada de lo que es sagrado, Alejandro», respondió Carmen con una voz que, a pesar de su fragilidad, resonó con la autoridad de los siglos. «Has pasado meses acechando esta casa como un lobo hambriento, creyendo que mi silencio era debilidad. Pensaste que una anciana arruinada
te entregaría a la hija de Isabel para limpiar tus pecados y engordar tus cuentas bancarias. Pero te olvidaste de una cosa. En esta tierra de olivos, la sangre grita desde el suelo, y Dios siempre escucha el clamor de los inocentes. Alejandro soltó una carcajada seca, desprovista de toda alegría. No me hables de Dios. Tu hermana murió por su propia imprudencia, huyendo de deudas que no podía pagar a gente que no olvida. Yo soy el único que puede evitar que Elena sufra el mismo destino. Entrégame los documentos originales, firma la cesión de derechos de la hacienda y quizás, solo quizás, deje que esos dos mueran de viejo en algún rincón olvidado del mundo. Si no lo haces, mis hombres los cazarán como a conejos antes de que termine la Semana Santa. En ese instante de tensión extrema, la verdadera razón de la crueldad aparente de doña Carmen emergió de las sombras de su memoria. El espectador, a través de la confesión silenciosa de su mirada, comprendía por fin el calvario que aquella mujer había cargado en solitario. Carmen no había tiranizado a Elena por avaricia, sino por un terror paralizante. Había pasado décadas borrando el rastro de la verdadera identidad de la niña para protegerla de la red mafiosa a la que pertenecía Alejandro, los mismos criminales que habían provocado el accidente de Isabel años atrás. Cada palabra dura, cada acto de frialdad, había sido un ladrillo en el muro que construyó para ocultar a la verdadera heredera del mundo de Lampa. Pero el muro se había agrietado y el lobo ya estaba dentro de la casa. Ya es tarde para amenazas, Alejandro, dijo Carmen, poniéndose en pie con una dignidad que pareció llenar la estancia. Elena está lejos. Ha recuperado su nombre, su historia y su derecho. Lo que tú buscas ya no existe bajo este techo. ¡Mientes!, gritó él, abalanzándose sobre ella y agarrándola del brazo. Si no están los papeles, la hacienda sigue a tu nombre y yo tengo los contratos de deuda. La quemaré contigo dentro si hace falta. Carmen sonrió. Fue una sonrisa triste, pero cargada de una victoria espiritual absoluta. Tienes razón en algo, Alejandro. Este lugar debe arder. Pero no serás tú quien elija el momento. Con una agilidad impropia de su edad, Carmen se zafó del agarre del magnate. Durante las horas de la procesión, mientras Rosa ganaba tiempo en la alcoba, la condesa no se había quedado de brazos cruzados. Había recorrido las dependencias del servicio, las despensas y los pasillos, vaciando sistemáticamente las grandes tinajas de aceite de oliva virgen, el oro líquido de la familia, sobre las alfombras, las cortinas y los tapices centenarios. La hacienda entera estaba empapada en el combustible más noble y devastador de Andalucía. De su bolsillo, Carmen extrajo un encendedor de plata, un recuerdo de su difunto marido. Con un gesto firme, prendió la llama. Alejandro, al darse cuenta del olor penetrante del aceite y ver la determinación suicida en los ojos de la mujer, sintió por primera vez el gélido aliento del miedo real. «¿Qué haces, loca? ¡Nos vas a matar a todos!», gritó, intentando arrebatarle el encendedor. «Voy a purificar esta casa», susurró Carmen, mientras soltaba el encendedor sobre una pesada cortina de terciopelo empapada en aceite. El fuego no comenzó con un estallido, sino con un rugido voraz y elegante. Las llamas, alimentadas por el aceite puro, treparon por las paredes con una velocidad aterradora, devorando los retratos de los antepasados, los muebles de caoba y las mentiras que habían habitado en aquel salón durante demasiado tiempo. El humo negro y denso empezó a llenar el techo abovedado. Alejandro entró en pánico. Sus sicarios, viendo que la situación se salía de control, huyeron hacia las salidas laterales, pero Carmen, conociendo cada rincón de su hogar, había bloqueado las puertas principales con las pesadas trancas de hierro que solo se usaban en tiempos de guerra. El magnate corrió hacia el ventanal, pero el fuego ya había cercado la estancia principal. En su desesperación, tropezó y cayó sobre el suelo resbaladizo de aceite,
Viendo cómo las llamas consumían los maletines que contenían sus contratos fraudulentos y los pagarés con los que pensaba esclavizar a la familia para siempre. Mientras tanto, en las afueras, Elena y Mateo se detuvieron en la cima de una colina. Al mirar hacia atrás, vieron una columna de fuego alzándose hacia el cielo nocturno, eclipsando incluso las luces de la procesión en el pueblo. Elena cayó de rodillas, sollozando, comprendiendo en ese instante el sacrificio final de la mujer que, a pesar de todo, la había mantenido con vida. Dentro del infierno, Carmen se mantuvo firme en el centro del salón. No sentía dolor, solo una inmensa liberación. Veía cómo Alejandro chillaba y maldecía, intentando salvar unos papeles que ya eran ceniza, mientras las vigas del techo empezaban a ceder. En ese momento de comunión final con Dios, Carmen rezó su última oración. No pidió por su alma, sino por el perdón de su sobrina y por la felicidad de los que quedaban vivos. El fuego, en su justicia poética, no solo estaba destruyendo la estructura física de la hacienda, sino que estaba dejando al descubierto las pruebas que Alejandro tanto temía. El calor extremo hizo que el suelo del salón, debilitado por siglos de humedad y por la intensidad del incendio, colapsara parcialmente. Alejandro cayó por el hueco hacia las bodegas inferiores, pero no sobre tierra vacía. El derrumbe reveló un doble fondo en los cimientos, un escondite que ni siquiera la condesa conocía. Una cámara acorazada donde Alejandro había estado ocultando mercancía de contrabando y pruebas de sus crímenes financieros, utilizando la hacienda como almacén secreto sin que nadie lo sospechara. Cuando el techo finalmente se desplomó, sepultando los gritos de Alejandro y el orgullo de la Casa de los Olivos, el fuego se convirtió en un faro de justicia. Las autoridades, alertadas por el incendio descomunal, llegarían a tiempo para encontrar no solo las ruinas, sino las pruebas irrefutables de la red criminal de Alejandro que habían quedado expuestas por el derrumbe. La siembra de maldad de Alejandro había dado su fruto, un fuego que lo consumió todo. Y la siembra de sacrificio de Carmen, aunque dolorosa y ruda, había logrado su objetivo: limpiar el camino para que una nueva generación pudiera caminar sin miedo. El karma, bajo la forma de una lengua de fuego alimentada por aceite de oliva, había dictado su sentencia final en las tierras de Andalucía. Carmen, envuelta en el abrazo cálido del incendio, cerró los ojos con una sonrisa de paz, sabiendo que, por fin, la deuda de sangre de la familia estaba pagada y que Elena, su pequeña paloma, era finalmente libre bajo el cielo estrellado de Dios. El alba despuntó sobre las colinas de Andalucía con una timidez casi fúnebre, como si el sol mismo tuviera reparos en iluminar los restos de la tragedia que había consumido la noche anterior. El humo, denso y con un persistente aroma a aceite de oliva quemado y madera centenaria, se elevaba en perezosas espirales grises hacia un cielo que aún conservaba el eco de las oraciones desesperadas. Lo que antes fuera el majestuoso cortijo de los olivos, símbolo de una estirpe que se creía eterna, era ahora una carcasa ennegrecida, un esqueleto de piedra y ceniza que crujía bajo el peso del silencio absoluto. El fuego, ese juez implacable que no entiende de linajes ni de títulos, había hecho su trabajo de purificación. Pero el verdadero milagro, o quizás el veredicto definitivo de la justicia divina, no estaba en lo que las llamas habían destruido, sino en lo que habían dejado al descubierto. Cuando las dotaciones de bomberos y los agentes de la Guardia Civil lograron enfriar los rescoldos y adentrarse en las entrañas de la ruina, lo que hallaron cambió para siempre la historia del pueblo. El desplome del salón principal, provocado por la intensidad del calor sobre las vigas de roble, no solo había sepultado las ambiciones de un tirano, había reventado un falso suelo que ocultaba la verdadera naturaleza de Alejandro. Bajo los cimientos de la nobleza fingida, en cámaras acorazadas que ni la propia doña Carmen sabía que existían, los agentes descubrieron un arsenal de pruebas criminales.
No solo se trataba de los documentos originales que acreditaban a Helena como la única dueña legítima de la hacienda, sino de un entramado de contrabando de antigüedades, blanqueo de capitales y registros de extorsiones que vinculaban a Alejandro con las mafias más peligrosas del continente. El magnate no era más que un carroñero que utilizaba la fachada de los negocios inmobiliarios para ocultar un imperio de podredumbre. Alejandro fue hallado con vida, pero despojado de toda su arrogancia. Lo sacaron de entre los escombros de la bodega, cubierto de hollín, con el traje de seda hecho jirones y el rostro desencajado por un pánico primario. No quedaba rastro del hombre que horas antes pretendía comprar la voluntad de Dios con un anillo de diamantes. Mientras los guardias le colocaban las esposas, Alejandro balbuceaba incoherencias, buscando con la mirada aquellos papeles que ya eran ceniza, dándose cuenta, demasiado tarde, de que en el tribunal del destino no sirven los sobornos. Su siembra de odio, manipulación y muerte había germinado en una cosecha de hierro y soledad. El hombre que quiso ser dueño de todo acababa de convertirse en el dueño de nada, salvo de su propia condena. En un rincón apartado del hospital de la zona, el aire olía a antiséptico y a la calma tensa que precede a las grandes revelaciones. Doña Carmen yacía sobre una cama blanca, con sus manos, aquellas manos que habían sostenido el honor de una casa a base de frialdad y silencio, envueltas en espesos vendajes. Las quemaduras eran el precio físico de su redención, las marcas indelebles de haber elegido por primera vez en su vida el amor sobre el orgullo. Al abrir los ojos y ver la luz pálida de la mañana filtrándose por la persiana, la condesa sintió una ligereza que no había experimentado en décadas. Ya no había títulos que defender, ni deudas que esconder, ni secretos que la asfixiaran. Era simplemente Carmen. La noticia de su supervivencia y de la detención de Alejandro corrió como la pólvora por los olivares. El pueblo, que durante años había mirado la hacienda con una mezcla de envidia y resentimiento, empezó a comprender el calvario silencioso de la viuda. La condesa había quemado su propia casa para salvar la vida de su sobrina. Había destruido su legado material para preservar el legado de la sangre. Esa era la verdadera aristocracia del espíritu, la que nace del sacrificio y se bautiza en el fuego. Días después, cuando las cenizas ya estaban frías y el sol de la primavera empezaba a calentar de nuevo la tierra, una figura pequeña y vestida con sencillez se detuvo ante los escombros. Era Helena. No venía en un coche de lujo, ni traía consigo a abogados o notarios. Caminaba de la mano de Mateo, el hombre que la había sostenido cuando el mundo se desmoronaba. Al verla llegar, los pocos trabajadores que quedaban en la finca se quitaron el sombrero en señal de un respeto nuevo, un respeto que no se compraba con monedas. Helena recorrió con la mirada lo que quedaba del cortijo. Sus dedos rozaron las piedras ennegrecidas del arco de entrada. Sintió el dolor de la pérdida, sí, pero sobre todo sintió una paz profunda. Aquellas paredes representaban una cárcel de mentiras, y el fuego las había liberado. Tenía en su poder los documentos que Rosa había salvado y los que habían aparecido bajo el suelo. Era legalmente la dueña de miles de hectáreas de olivos y de una fortuna que Alejandro no había podido tocar. Podría haber reconstruido el palacio, haber reclamado su título de condesa y haber vivido entre lujos por el resto de sus días. Sin embargo, el viaje bajo el capirote de Nazareno y las palabras de su verdadera madre en el diario habían transformado su alma para siempre. Helena miró a Mateo, cuyos ojos reflejaban la honestidad de la tierra, y luego miró los olivos, que a pesar del incendio en la casona, seguían allí, fuertes, hundiendo sus raíces en la profundidad de la historia. «No voy a levantar de nuevo estos muros de orgullo», dijo Helena, con una voz suave pero que llevaba consigo la fuerza de los que han vencido al miedo. «Esta tierra no pertenece a una sola persona, pertenece a quienes la trabajan, a quienes la aman y a quienes la cuidan con fe.
el tiempo de los señores y los siervos se quemó en esa hoguera. Frente a la mirada asombrada de Mateo y de los labriegos, Helena anunció su decisión. La herencia de Isabel no se usaría para alimentar la vanidad de una nueva condesa. En lugar de reconstruir la mansión, utilizaría los recursos para fundar una cooperativa agrícola. El terreno se dividiría equitativamente entre las familias que habían servido a la hacienda durante generaciones. Construirían una almazara moderna donde todos fueran dueños de su propio sudor, donde el aceite de oliva, el oro líquido de Andalucía, fuera el fruto de un esfuerzo compartido y no el botín de un déspota. Mateo la abrazó, sintiendo que en ese momento Helena era más reina que cualquier monarca de cuento. Habían elegido el camino de la sencillez, el camino que Jesús trazó para los humildes de corazón. La verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias de Alejandro, que ahora estaban congeladas por la justicia, sino en la capacidad de mirar al futuro sin deudas con el pasado. Mientras tanto, en la capital, el proceso judicial contra Alejandro se convertía en un escándalo nacional. La ley humana, a veces lenta pero implacable, empezó a desmantelar cada una de sus empresas fachada. Sus socios le dieron la espalda, sus bienes fueron confiscados y su nombre quedó manchado por la infamia perpetua. En su celda, Alejandro se enfrentaba a lo que más temía, el anonimato y la verdad. Cada noche, el eco de los tambores de la Semana Santa y el crujir de las llamas en su memoria le recordaban que nadie se burla de Dios por mucho tiempo. Había querido sembrar vientos de poder y ahora recogía la tempestad de su propia ruina. La transición de Helena y Mateo a su nueva vida no fue fácil, pero estaba bendecida por la gratitud del pueblo. Se instalaron en una pequeña casa de piedra cerca del río, una casa que olía a flores silvestres y a pan recién horneado. Mateo volvió a su taller, pero ahora no trabajaba solo. Enseñaba el oficio a los jóvenes del pueblo, creando muebles que durarían vidas enteras. Helena, por su parte, pasaba los días entre los olivos supervisando la creación de la cooperativa, asegurándose de que ninguna madre tuviera que vender el futuro de sus hijos por una deuda de honor. El karma había cerrado su círculo. La ambición destructiva de un hombre había terminado por empoderar a los humildes. La frialdad de una tía se había convertido en el sacrificio de una redentora, y la tristeza de una huérfana se había transformado en la esperanza de toda una comarca. A menudo, Helena recordaba las palabras de su tía Carmen antes del incendio. El amor es un lujo ridículo para los pobres de espíritu. Ahora, mientras veía a Mateo trabajar la madera bajo el sol de la tarde, Helena sonreía para sus adentros. Comprendía que Carmen se equivocaba. El amor no era un lujo, era la única fuerza capaz de reconstruir un mundo desde las cenizas. Era el único cimiento que el fuego no podía devorar. La justicia divina no siempre llega con rayos y truenos. A veces llega con el silencio de una celda para el malvado y con el aroma del aceite virgen para el justo. En Andalucía, la tierra de los olivos volvía a florecer, pero esta vez las flores no eran para adornar los salones de una condesa, sino para celebrar la libertad de un pueblo que había aprendido que, bajo el cielo de Dios, la siembra más valiosa es la que se hace con las manos limpias y el corazón en paz. Helena había reclamado su identidad, pero había renunciado al poder, descubriendo que la mayor herencia que Isabel le dejó no fueron las tierras, sino la valentía para ser ella misma, sin máscaras y sin cadenas. El sol de la tarde caía sobre los campos, iluminando un horizonte donde el perdón empezaba a germinar entre los surcos de la tierra nueva. El tiempo, ese gran maestro enviado por el Altísimo, tiene una forma sagrada de sanar lo que el fuego y la traición intentaron destruir. Meses después de que las llamas purificaran los pecados de la hacienda, la paz ha vuelto a las colinas de Andalucía. Pero es una paz distinta, no nace del privilegio, sino de la verdad.
En un modesto convento a orillas del Mediterráneo, donde el sonido de las olas parece susurrar oraciones eternas, doña Carmen vive sus días en un retiro de absoluta humildad. Ya no viste sedas ni porta joyas. Sus manos, marcadas por las cicatrices del incendio, son ahora su mayor orgullo, pues son la prueba fehaciente de que estuvo dispuesta a perderlo todo para salvar lo único que importaba, la vida y la honra de su sobrina. Una tarde de sol radiante, el silencio del claustro se rompe con la llegada de Elena y Mateo. No hay ruidos de carruajes ostentosos, solo el paso firme de dos personas que se aman bajo la mirada de Dios. Al ver a su tía, Elena no siente rastro de los reproches del pasado. Se acerca lentamente y, con una ternura que solo el perdón verdadero puede otorgar, deposita en las manos vendadas de Carmen un pequeño tarro de cristal. Es el primer aceite de oliva de la nueva cooperativa, un aceite dorado y puro, prensado con el esfuerzo de manos libres. Es el fruto de nuestra nueva siembra, tía, susurra Elena con los ojos empañados. Una siembra sin mentiras. Carmen sonríe con una serenidad que jamás conoció en sus años de grandeza. Comprende que el Señor, en su infinita misericordia, permite que las estructuras de los hombres se derrumben para que los cimientos de la familia se fortalezcan. Alejandro cumple su condena tras los muros de una prisión fría, gachas la cabeza ante el peso de su propia maldad, mientras que ellas, despojadas de títulos, han encontrado la verdadera nobleza en la paz del espíritu. La siembra de la ambición solo dejó cenizas, pero la siembra del sacrificio ha dado una cosecha de libertad. Queridas amigas, que esta historia nos sirva de refugio y reflexión. En la vida, a veces nos toca cargar cruces pesadas y enfrentar inviernos de soledad, pero nunca olviden que Dios no duerme y que la justicia divina siempre llega, devolviendo a cada cual lo que su corazón ha cultivado. Si esta historia ha tocado su alma y le ha recordado que el amor y la fe son los únicos tesoros que el fuego no puede consumir, le pedimos que nos acompañe en este camino de sanación. Le prometemos de todo corazón que cada día, exactamente a esta misma hora, estaremos aquí para compartir con usted un nuevo relato cargado de emoción, valores y lecciones de vida que reconfortan el espíritu. No se pierda nuestro próximo video. Le aseguro que será tan conmovedor como este. Si aún no lo ha hecho, le invitamos a pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita para que nuestra familia siga creciendo en la fe. Escriba un amén en los comentarios si cree en el poder del perdón. Que Dios las bendiga hoy y siempre.